Muy bien, buenas noches. Bueno, temas jubilados, anuncios para todos lados. Hoy, ¿qué pasa con nuestros queridos jubilados? Pensar en los jubilados es pensar en todos, pensar en nosotros también. Es solamente cuestión de tiempo. Los jubilados han sido olvidados por prácticamente todos los gobiernos de los últimos años. Ganan 2 mangos, van a juicios que duran toda la vida. Los jubilados pobrecitos mueren esperando que salga una resolución. Ahora, ¿qué ha pasado hoy? ¿Qué se ha escondido hoy? ¿Se ha dicho la verdad? No, ¿qué va a pasar con los jubilados? ¿Qué hay detrás de todos los anuncios? Mirá. Una reparación histórica. Así calificó el gobierno al proyecto de ley que apunta a jubilados que ganaron juicios que aún no han cobrado o iniciaron trámites por haberes mal liquidados. La ley que estamos enviando al Congreso busca resolver todas las situaciones para poder pagar todas estas deudas que tenemos con nuestros jubilados. Queremos cobrarle un impuesto a los que más tienen y a los que han evadido impuestos los últimos años, que junto con utilizar los recursos que están en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, y desde esas dos vertientes tener los fondos que nos permitan cumplir todas estas cosas que hemos dicho. Bueno, anuncios para los... A ver, por favor, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien, buenas noches. Quiero que le explique un poco hay mucha gente del otro lado que está expectante por este tema, expectante por una cuestión personal o porque tiene algún familiar o porque solamente es cuestión de tiempo el hecho de llegar a ser jubilado en la República Argentina. ¿En qué se ha avanzado en el día de hoy según Cambiemos, ¿no? Según los anuncios que han hecho ustedes? Es un día histórico para los jubilados por 3 motivos. En primer lugar, se van a pagar todos los juicios que debe el Estado. Y esto va a beneficiar a 2.500.000 jubilados. No solo a los que hicieron juicio, sino también a aquellas personas que le corresponde el derecho. En segundo lugar, a partir de ahora la ANSES empieza a jubilar bien, porque también hay que considerar que hasta hoy ANSES seguía jubilando en forma incorrecta. Y eso se hace a partir de ahora. Y en tercer lugar, se establece también en el proyecto de ley que estamos enviando al Congreso un piso mínimo de protección para todos los jubilados argentinos, que viene a reemplazar la moratoria y se establece a través de una ley una pensión universal a la vejez a la que pueden acceder las personas que no pudieron reunir los 30 años de aportes. Ok. La verdad que uno piensa o uno ve a los jubilados, no sé, se me vienen muchas postales a la cabeza desde que soy chico. Pienso en Cavallo en su momento, pienso en Norma Pla, pienso en todo lo que han sufrido los jubilados, pienso en jubilados haciendo colas eternas para poder cobrar 2 mangos. Y ¿qué le puede decir desde su lugar hoy al jubilado que hay del otro lado? Que por ahí desconfía ya después de tantos años, desconfía de los que gobiernan, de los que mandan. Bueno, en primer lugar, yo siento mucha emoción en el día de hoy. Fue una mañana muy emocionante para todos nosotros, porque es una reparación histórica. Y además, para todos aquellos jubilados que tienen una sentencia firme, se les va a pagar no solo el haber correspondiente, sino se va a pagar toda la retroactividad peso por peso. A diferencia de otros gobiernos que intentaron hacer lo mismo, que plantearon pagar con bonos, con grandes quitas, aquí se va a pagar todo. ¿La plata dónde va a salir? La plata sale del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y también del blanqueo de capitales. Todos los ingresos por el blanqueo pasan directamente al ANSES. Pero por sobre todo, yo lo que quiero destacar es que la realidad, ¿no es cierto? Porque hoy hablaba con algunos jubilados y poníamos casos concretos. Hoy la gente que tiene juicio gana 10.000 pesos promedio. Un jubilado hoy gana de esos 10.000 pesos. A partir de este nuevo haber va a empezar a ganar 15.000 pesos. Y ellos me manifestaban lo que es el salto de calidad de vida, ¿no es cierto? Porque para todas esas personas que hoy están viviendo con 10.000 pesos, de un día para el otro pasar a ganar 15.000 pesos significa un avance muy grande en su calidad de vida, obviamente. Es un aporte, gente que ha laborado toda la vida, digamos. Que es que lo merece. Como dijo el presidente también, esto va más allá del dinero, ¿no es cierto? Porque en promedio están en juicio hace 7 años y es un derecho que ya lo dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se lo corresponde por todos esos años que trabajaron. Emilio, la crítica que le hace un poco la gente de la sociedad de este gobierno es que por ahí es un poco frío, que comunica de una determinada manera, súper criticable por algunos sectores, y que se han olvidado de los más necesitados. Bueno, los jubilados entran en ese grupo, ¿no? ¿Cuál es la sensación que tienen ustedes estos primeros meses?
Estamos muy contentos y hemos hecho avances significativos. Fíjate, Santiago, como titular de ANSES, nos habían dicho que íbamos a cortar la asignación universal por hijo el año pasado. No solo no la cortamos, sino que la ampliamos. Y pusimos los incentivos también para el trabajo formal, porque le hemos aumentado sensiblemente las asignaciones familiares para los trabajadores que menos ganan. Hemos incluido a los monotributistas, yendo a un ingreso universal a la niñez. Y ahora no solo eso, sino que pagamos los juicios del otro sector más vulnerable, que son los jubilados, donde el Estado tiene que estar presente, y además ponemos una especie de asignación universal a la niñez, pero para los adultos. Así que me parece que más claro que eso, imposible, digamos. ¿Sabés que lo estoy viendo al presidente de la Nación hoy comunicando? Y claro, la comunicación te puede gustar más o menos, es diferente. Cristina Fernández de Kirchner hubiese elegido, me imagino, un anuncio mucho más... no sé si es importante, pero sí desde otro lugar. Me imagino, Johnny, una cadena nacional, con gobernadores, con militancia, cadena nacional, en Casa Rosada, con toda la militancia. Acá Macri volvió al sistema 360, como en la campaña. En Córdoba, recuerdo que... Sí, como en Córdoba, como en la gran mayoría de la campaña. Una pregunta para Basavilbaso con el tema del financiamiento, ¿no? Con el tema del blanqueo. Me parece que es un acto de reparación histórica, el tema de los juicios de los jubilados, no hay lugar a duda. Encontré cierto doble discurso de algunos funcionarios cuando eran oposición y ahora que son oficialismo con respecto al blanqueo. ¿Por qué, Emilio? Pratgay decía, cuando el blanqueo era el del kirchnerismo, otro blanqueo, más señales de que un modelo cruje. Falta sentarlo Lázaro Báez con los 5 fantásticos. Carlos Melconian, esto es su Twitter. 3 o 4 ladris van a hacer negocios con este blanqueo. La economía a la gente común no le cambia. O Laura Alonso, diciendo, el blanqueo invitará a lavar dinero a corruptos y evasores, narcos y terroristas. ¿Por qué este cambio? Porque ahora sí, antes no. Exactamente. Sí, dos cosas. Primero hablábamos del cambio de estilo, ¿no es cierto? Del estilo que nosotros tenemos, que lo llevamos impregnado en la sangre, digamos, es un estilo de cercanía. Venimos trabajando, de hecho, este plan lo venimos trabajando ya desde el inicio de la gestión, hace 5 meses, entre los distintos ministerios, y muchas de las reuniones fueron directamente con los jubilados, y fueron ellos los que participaron hoy junto con nosotros en el evento. Y con respecto al blanqueo... Perdón, ¿de cercanía en qué sentido? Cercanía... ¿Del gobierno con la gente, con el pueblo? Del gobierno con el pueblo. Te puedo contar de mi caso particular que todos los días le dedico algún tiempo, algún espacio del día para estar en la calle hablando con la gente. No es un gobierno que gestiona desde una oficina, sino es un gobierno que está cerca de la gente. Por ejemplo, Mauricio Macri ayer estuvo en Córdoba y hoy participó con Emilio, nosotros. te felicito porque calculo que es así la medida que haces. El doble discurso del blanqueo. No, está bien, pero ahora lo va a contestar. Justamente. Antes que nos vayamos de eso, digo, Mauricio Macri en todos sus actos no está muy cerca del pueblo. En Plaza de Mayo 25 valló con policías para que el pueblo no entre. Fue Rafaela, visitó empresarios, no dejó que se acerquen a 200 metros ni siquiera los concejales de Cambiemos. En cada acto donde va, vaya y no se acerca a nadie. No sé qué tan cerca el pueblo está, pero bueno, es simplemente una... Sí, son distintas opiniones. Yo lo acompañé hoy al presidente y lo vengo acompañando hace 8 años. Pero el blanqueo. Y te aseguro, Branca, que él está cerca de la gente. Hoy inclusive abrazó, no sé, no los conté, pero más de 100 jubilados seguro. Así que más cercanía. Pero Emilio, que perdón, no puedo creer que estemos discutiendo si abrazan o no abrazan jubilados. Me parece que la función que tienen llama la ustedes atención, es cambiar una historia, porque había jubilados que con la sentencia firme se morían porque el Estado apelaba para que se mueran y no les paguen. Entonces me parece que en vez de estar discutiendo si Macri abraza o si Cristina grita o no sé qué cosa estamos discutiendo, creo que lo relevante es que le cambien la vida a un montón de gente que cobra muy mal y que aportó toda la vida. En otras partes del mundo jubilarse es un beneficio, en la Argentina es entrar al infierno. Me parece que pasa por ahí, ¿no? ¿Qué va a pasar? Igual me parece fundamental que la plata que esté afuera, en lo posible, vuelva. Sí, ¿O no? Sí. Pero rescato el punto de Paulo, digamos, esto es porque quedó pendiente la pregunta del blanqueo. de Johnny, discúlpame, Sí, los dos temas. En primer lugar, hace 25 años, digamos, que se les paga mal a los jubilados y esta recomposición de su haber, como decíamos recién, va a ser un antes y un después en su vida. Y creo que vamos a ir tomando dimensión de este tema a partir con el correr de los meses. Y con respecto al blanqueo, a partir del año que viene, la AFIP empieza a compartir información con todas las AFIP del mundo. La trampa ya no se puede hacer más y de hecho lo vemos en los diarios, con el avance de la tecnología ya sabemos, digamos, quién tiene plata, de datos, claro que quién tiene plata en algún lado y no la tiene declarada. Entonces es una gran oportunidad y va a ser la última vez probablemente porque ya la información es pública y es abierta, por suerte, para que la gente pueda blanquearlo y esas personas más ricas que tienen dinero afuera van a tener que pagar para traer ese dinero
y ese dinero lo vamos a utilizar para pagar los juicios de los jubilados. ¿Cuánto dinero Porque estima Emilio traer del blanqueo aproximadamente? ¿Cuáles son los cálculos estimativamente? no se sabe, ¿no es cierto? Porque si es dinero negro, el que tira una cifra es una cifra negra porque no tiene sustento. Pero en los planes hemos calculado 20.000 millones de pesos que podemos llegar a recaudar desde ANSES para poder pagar a los jubilados. Ahora, Silvazo, ¿cuánto es la mínima hoy de un jubilado? ¿Cuánto cobra hoy? 4.959 pesos, que es el 82% de 6.060 pesos, que es el salario mínimo vital y móvil actual. Y no alcanza. No, nos encantaría que fuese más alto, lo fuimos subiendo, lo vamos a subir de vuelta en septiembre, ¿A cuánto es lo va a que pasar? podemos ahora. Va a depender de la fórmula de la movilidad. Es una ley que se establece una fórmula y se ajusta automáticamente. Porque yo pienso, un jubilado no puede vivir, si no tiene alguien que lo ayude, no puede vivir con esa plata con menos de 5.000 pesos por mes. Que necesita remedios, que necesita comida, calefaccionarse, las cuestiones básicas, ¿no? Estamos recomponiendo los saberes, hemos aumentado las jubilaciones y en este caso va a haber 2,5 millones de jubilados, que es una gran porción de los jubilados, que va a tener una mejora sustancial más allá después de las actualizaciones de sus saberes. Así que estamos tendiendo hacia ahí. Pero pensemos que venimos de una gestión de 12 años donde se desconoció el tema de los juicios, donde se apelaban permanentemente los juicios hasta llegar a la Corte Suprema, y una vez que tenían la sentencia... El jubilado moría esperando la sentencia. Morían los jubilados. Y todos conocemos casos, digamos, no nos tienen que contar. Todos tenemos un pariente, un amigo, yo tengo la suerte de tener a mis 2 abuelas vivas, y todos sabemos lo que es la dificultad del jubilado actual, y la impotencia de estar litigando con el Estado hace tantos años y que no se le reconozca este derecho. En concreto, un jubilado que ya tiene sentencia firme, ¿cuánto va a pasar a cobrar y de qué manera lo va a cobrar? Estamos hablando de acá a fin de año, ¿verdad? Sí, vamos a tratar de que sea de acá a fin de año. Vamos a depender también, al ser un tema tan grande, necesitamos una aprobación del Congreso. Estamos enviando la ley del Congreso el próximo martes, que esperemos que se vote rápidamente, y a partir de ahí los jubilados van a poder ir a cualquiera de las oficinas de ANSES, que son 460 en todo el país. Vamos a poner un trámite rápido por internet y le vamos a dar prioridad a los jubilados mayores de 80 y a los que tienen alguna enfermedad delicada para pagarles a ellos primero. Pero como son tantos, como son 2,5 millones y tenemos una capacidad operativa de 100.000 jubilados por mes, vamos a tener un orden de prelación. O sea, de acá a fin de año la idea, vamos a suponer que se apruebe rápidamente, serían ¿cuántos jubilados estiman poder pagarle y cuánto es el monto promedio? Si supongamos que tengamos 4 meses desde que se aprueba la ley hasta el final del año, van a ser 400.000 jubilaciones que vamos a pagar bien, además de todos los nuevos jubilados que se jubilan a partir de ahora, que ellos ya se jubilan bien, y va a significar un aumento promedio en los casos de los que hicieron juicio, tanto con sentencia o sin sentencia, del 45%. En la jubilación mensual. Ahora, yo veo las imágenes de los abuelos haciendo la cola y esperando y aguardando y siempre expectantes acerca de lo que pueda llegar a pasar, ¿no? Y cómo todos los gobiernos se han de alguna manera, perdona la expresión, cagado literalmente en la gente de la tercera edad, en los ancianos. Porque una persona que aportó toda la vida, que trabajó toda la vida y que los destraten de esa manera. Igual sigo haciendo fuerza para que el jubilado a la mínimamente un día, a la fecha de hoy tendría que ser de 10.000 pesos mínimo. Porque el jubilado nunca fue un colectivo organizado, no está sindicalizado, nunca tuvo un líder. Vos decías lo de Norma Pla, todos recuerdo la lucha de Norma Pla. A Norma llorando, con Cavallo llorando, lo que era una escena dramática. Y cuando vos ves que 5.000 pesos de salario mínimo es la jubilación mínima, no cierra por ningún lado. De todas maneras, yo destaco, porque para mí hay una reparación histórica igual, lo del blanqueo es discutible, pero acá tenés un jubilado que ganó un juicio o está en proceso de ganarlo, que va a tener un aumento del 45%. Hoy cobra 10.000 pesos y va a pasar a cobrar 14.500, ¿es así? Sí, es así. Y después un jubilado que no inició el reclamo, que hoy cobra 7.000, va a pasar a cobrar 10.000 pesos en números redondos, ¿no? Sí, dos cosas, una macroeconómica y otra más para la gente, ¿no? Pero usted dijo que el ANSES podría recaudar 20.000 millones de pesos con el blanqueo. Y segundo, dólares. De pesos. No, él dijo de pesos. Dijo de pesos. Recaudar el ANSES. Aunque el blanqueo sería de 20.000 o 30.000 o 40.000 millones de dólares. Claro. Lo que se recauda es un promedio de 10% sobre lo que se blanquea. Ahora, ¿alcanzan 20.000 millones de pesos para pagar algo que tiene un impacto fiscal, según ya se informó hoy, de unos 120.000 millones de pesos para empezar a reconstituir estos pagos? Pregunto,
además está la plata del fondo de garantía, ¿no? Sí. Es decir, ¿cómo está el perfil fiscal de todo esto? Y en segundo lugar, ¿qué tiene que hacer el jubilado mañana o a partir de que salga la ley para obtener ese beneficio, tenga o no tenga sentencia firme? Porque la gente está escuchando y a lo mejor no sabe qué hacer. Bien, en primer lugar, vamos a utilizar las ganancias del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para pagar los juicios. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad es el fondo más grande de inversión que hay en la Argentina, que está en la ANSES, y genera todos los meses un rendimiento. Ese rendimiento en la gestión anterior se utilizaba para distintas inversiones que nada tenían que ver con los jubilados. A partir de este momento, de esta ley, y esto es una gran noticia también para los jubilados, todas las ganancias de ese fondo se van a destinar para pagar los juicios. Con las ganancias del fondo más el dinero del blanqueo podemos pagar todos los juicios. Porque el fondo... ¿Cuánto gana el fondo? ¿Tiene son una rentabilidad? 750.000 millones de pesos el fondo y tiene una rentabilidad aproximada de 80.000 millones por año, que puede subir o bajar, pero entre los dos efectos vamos a llegar a pagar los juicios. Emilio, ¿qué va a pasar con las acciones? ¿Y qué tiene que hacer el jubilado? ¿Qué tiene que hacer el jubilado? Bueno, es una buena pregunta porque quiero destacar que el jubilado tiene que esperar a que se sancione la ley, ¿no es cierto? Primero hay que esperar a que se sancione la ley. Y una vez que se sanciona, se puede ya inscribir en la página de ANSES, que es anses.gov.ar, o puede ir, aquellos que no sepan utilizar internet, a cualquiera de las oficinas y solicitar la mejora en su haber. Y acá cabe la pena destacar que hay que firmar un acuerdo entre ANSES y el jubilado para que después sea homologado por la Cámara de la Seguridad Social y a partir de ese momento empieza a cobrar el haber que sí le corresponde. Durante por cifras, le quiero preguntar por cifras, porque tengo entendido, digo, a ANSES se le ha cuestionado y criticado el uso de sus fondos durante la gestión anterior, pero nadie ha criticado y por el contrario creo que se ha elogiado su política de determinar el pago de los juicios y también de la incorporación de jubilados, de un porcentaje altísimo, había pasado de un 53-54% a un 92% de personas en situación de jubilación que se han podido jubilar. ¿Tienen números exactos de qué porcentaje de personas en situación de jubilación hoy por hoy están sumados a ANSES y son jubilados? ¿Y cómo se ha incrementado el pago de juicios? Digo, ¿es correcto esto que últimamente se han pagado muchísimo más en porcentaje de juicios que hace 10 años? Porque recién la cuestión dijo que no se pagaban juicios. Sí, el año pasado fue un año récord en la gestión anterior, digamos que fue de la gestión anterior, y se pagaron 40.000 juicios. Y ese fue el récord, digamos, de la gestión kirchnerista. Nosotros queremos pagar 2.500.000 haberes, queremos rectificar 2.500.000, no se compara con los 30.000, digamos. Juicios, o sea, 2 millones de juicios. Sí, nosotros vamos a... No solo los que hicieron juicio, ¿no es cierto? Porque nosotros también, y esto fue un pedido del presidente, no vamos a corregirle el haber a los que hicieron juicio únicamente, porque quizás hubieron otros jubilados, quizás no, hay otros jubilados que no hicieron juicio y por un desbalance, digamos, pero 2 millones entonces no son de juicios, sino de casos. Porque de casos que les corresponde también el ajuste, ¿no es cierto? Hay 250.000 juicios, ¿no? Claro, en trámite y 50.000 sentencias. Sí, pero 2 millones de jubilados, digamos, que quizás no reunieron el dinero para pagarle a un abogado o para simetría de la información, o por no tener igualdad de oportunidades, no iniciaron el juicio y le corresponde, digamos, si le corresponde por una sentencia de la Corte Suprema. ¿Quién va a pagar? ¿Quién va a pagar a los abogados? Un minuto. ¿Por qué esta medida de Mauricio Macri en este momento y apuntando a los jubilados? Él nos pidió que hagamos un plan apenas ingresamos cuando vimos, digamos, esta gran deuda. Y él hablaba de que la principal deuda interna que tiene el gobierno, digamos, y encima con nuestros jubilados, con nuestros abuelos. Nos pidió que realicemos un plan para el pago de los juicios. Hasta el momento que se venía haciendo con los juicios, se los pateaba, se apelaba. Se apelaban los juicios, inclusive llegaban a la Corte Suprema y se seguían apelando. Y así... Era para pasar la deuda al gobierno al próximo. Al próximo. Claro. Y además se pagaba tasa pasiva. Es decir, a medida que uno iba ganando tiempo, se iba reduciendo, digamos, porque la inflación iba comiendo el juicio. Claro. Económicamente convenía y una forma de financiarse. Lástima que sea a través de los jubilados. Él nos pidió que hagamos un plan, lo fuimos presentando y finalmente llegamos a completarlo, digamos, y validarlo también. Hemos tenido charlas con distintos actores, digamos, y lo validamos y lo presentamos ni bien pudimos. Bueno, paralelamente a esto, de alguna manera, el anuncio ese que el anuncio del gobierno es el anuncio de los anuncios que fue el fin de las malas noticias, Johnny. Sí, a ver, me parece que la idea era esa, porque además el otro tema es reactivar la economía, porque creo que tenía que haber esta reparación histórica con los jubilados, pero al mismo tiempo
que los jubilados tengan unos pesos más hace que puedan consumir. Totalmente. Vos sabés que la propensión marginal de consumo que tiene un jubilado es básicamente medicamentos, vivienda y alimentos. No mucho más, porque es con lo básico, con claro. 5.000, 6.000 pesos no se puede. Y vos tenés en estos momentos ahora la economía con supermercados en caída, shoppings en caída, taxis, comercios, restaurantes, cines, con lo cual me parece que también, Emilio, y esto te saco el tema jubilados estrictamente. Eso no va a reactivar la economía directamente. Claro, porque para que el segundo semestre funcione, como tanto dice el presidente Macri, no solo hace falta bajar la inflación, porque se va a secar la economía, sino que se reactive el consumo. No sé si estás de acuerdo. Sí, sí, coincido. Coincido, la verdad que eso no es un objetivo que se planteó en el inicio del programa, pero sí, sin lugar a dudas, el jubilado con mayor dinero es una persona que va a consumir mucho más que cualquier otro individuo, ¿no es cierto? Porque apenas recibe el dinero, lo va a utilizar y eso también puede ayudar a agilizar la economía. Santiago, ¿sabés que nos olvidamos que creo que es poco dinero, pero para el que trabajó toda la vida en negro y lo explotaron y no hicieron ningún aporte, vos decís asignación universal para la vejez? Sí. O sea, hay más de 60.000 personas que no pueden cobrar nada, porque cada tanto, y en esto sí, Kirchner lo hizo, gente sin aportes lograba jubilación y después le descontaban de su jubilación esos aportes para que otros puedan en un futuro. Esa asignación universal significa que la persona que no pudo aportar no necesita de una moratoria, tiene un beneficio mensual que son 3.900, 4.000 pesos, sí o sí. Sí. ¿Hombre con 75, mujer con 60? No, es 65 para los dos. Sí. Y se establece a partir de esta nueva ley un piso mínimo de protección para todos los abuelos argentinos, hayan contribuido o no con el sistema. O sea, todos cobran. Todos cobran. Y esto también es significativo, porque ya no dependemos más de que se extiende o no se extiende una moratoria, del buen humor o mal humor de un gobierno de turno, sino que ya se establece un derecho que es para todos. Fijo. Fijo, y es una protección como mínima la que va a asignación quedar. universal. Como la asignación universal. Sí. Técnicamente usted está sentado arriba de una caja enorme de dinero. Los tres predecesores suyos en el cargo fueron Amado Boudou, Sergio Massa y Bocio, ¿no? Tres personas que hicieron carrera política importante. Y a los tres se le imputaba utilizar la plata de los jubilados para hacer política dura en la Argentina. La semana pasada el diario Clarín dijo lo mismo, pero de usted. Dijo que ahora el Estado, con usted al frente del ANSES, está haciendo política con la plata de los jubilados. ¿Qué hay para responder respecto a eso? Sí, en realidad en ese momento Clarín puso una nota diciendo que estábamos prestando, como hacía la gestión anterior, con dinero del Fondo de Garantía de Sustentabilidad con una tasa más baja que la del mercado. Pero eso no fue así, porque se devuelve el 15% de coparticipación a las provincias con una tasa del 15% y la diferencia con una tasa del mercado nos la va a compensar el Tesoro de la Nación al ANSES. Entonces al final el dinero del FGS va a estar resguardado. ¿Pero están prestando plata a los jubilados a las provincias? No, hasta ahora lo que se hacía, por eso digo a partir de la ley o no ley. A partir de la ley eso se deja de hacer. Hasta ahora se podía prestar del FGS. Y una política que nosotros instrumentamos desde el comienzo de nuestra gestión es que se presta dinero, pero a tasa de mercado. Y eso es un beneficio para los jubilados, digamos, no se pierde dinero. Liliana. Hay un tema, los jubilados que iniciaron juicio, obviamente iban abogados, los abogados cobraban al final, cuando el juicio finalmente se cobraba. Generalmente es 1/3 aproximadamente lo que se quedaba los abogados. Otra parte se la llevan las ganancias y las preguntas mías son dos. Se van a acabar estos juicios, porque una vez que ustedes paguen todas las sentencias en trámite y firmes, y a su vez no es necesario hacer más juicios, porque el ANSES va a recomponer el haber. Primero, ¿se van a limitar los honorarios o lo que acordó el jubilado sigue siendo vigente? Y la segunda pregunta es, ¿qué va a pasar con aquellos que no estaban iniciando el trámite pero no lo activaron? Hay muchos jubilados que se quedaron a mitad de camino, que no insistieron, que no quisieron apelar. ¿Qué va a pasar? ¿El ANSES se va a ocupar de esa situación? ¿Cómo lo van a resolver? Sí, para el caso de aquellos jubilados que iniciaron juicio, ya tienen, digamos, un acuerdo con su abogado, que es privado, digamos. Igual está normado ese acuerdo. Para el caso de aquellos jubilados que no iniciaron juicio y van a necesitar de un abogado para que los represente en la firma del nuevo convenio, ANSES se va a hacer cargo de los honorarios del abogado y va a ser un monto fijo. Y esto también termina con el negocio del juicio, ¿no es cierto? Claro, porque también se ha montado una industria alrededor de los jubilados. Se sacaban el 20%. Que le sacaban 20, dinero 20, para hacer estos juicios. Sí, Ah. 1/3. O sea, paga el Y Estado al abogado. ganancias
¿Qué va a pasar con...? Porque es todo muy lindo, van a recibir un montón de plata y después viene 35 de ganancia. Cuando sacan la lotería. No, lo que hicimos es, no se va a cobrar el impuesto a las ganancias sobre el total del monto que reciben. Como es un monto grande, al recibirlo todo junto, se va a aplicar el criterio de devengado. Es decir, vamos a simular que en el momento que les debería corresponder la jubilación que era mayor, cuánto hubiese pagado si es que pagaba ganancias en ese momento, y se lo va a calcular mes a mes, va a ser año menos. a año. Emilio. Va a ser menos. Y tengamos en cuenta que hoy solo un 2% de los jubilados pagan ganancias. Lo hemos reducido en esta gestión un 40% a la recaudación que tenemos desde jubilados. Sí, a ver, sí, por favor. Perdón. ¿Qué pasa si las proyecciones que ustedes tienen respecto al blanqueo de capitales es menor a lo que puedan llegar a recaudar? ¿Mantienen los plazos de pagar de acá a fin de año y los retroactivos de acá a 3 años? ¿O estiran los plazos de pago y buscan otras medidas de recaudar? No, se mantiene y buscamos otras medidas de recaudar. Claro, si la plata no entra, ¿cómo van a pagar, no? Sí. Esa sería la pregunta. Vamos a tener que contar con más fondeo Aporte del del Tesoro. Tesoro. Que Macri la traiga, ¿no? Le traiga la plata de afuera acá. Bueno, pero aún así sería, Macri, aún así sí, sería a ver, inaccesible por favor. pagar a fin de año. Ante esa pregunta que hace Úrsula, hoy se discutió mucho sobre las acciones que tiene el Estado de las empresas privadas. Cuando se estatizaron las FJP, el Estado se quedó, por ejemplo, con el 10% de Aluar, el 20% de Molinos, nosotros los argentinos, el 9% de Clarín, el 25% de Nordel. Eso cuando se estatizaron las FJP. Ah, Exactamente. El Estado se quedó con un porcentaje minoritario, en algunos el 64% del banco hipotecario, que se habló mucho de que el Estado las podía vender, esas acciones, para fondearse. ¿Qué va a pasar? Sí, esa es otra posibilidad que da esta ley. Flexibiliza la posibilidad de que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad pueda comprar o vender acciones. Que esto es positivo para los jubilados, porque al final el FGS, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, era el único inversor del mercado, digamos, que estaba con los brazos enyesados porque no podía, si una acción bajaba, venderla, por ejemplo. Esto no quiere decir que vamos a vender las acciones, sino, como dijimos bien, nos alcanza solo con el flujo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Pero llegado el caso, en unos años, si para pagar los juicios tendríamos que vender alguna acción, no tenemos problema en hacerlo, porque queremos priorizar que ese dinero, que es el resguardo justamente de los jubilados, y hay una sentencia firme por parte de la Corte Suprema que dice que tiene razón ese jubilado en cobrar ese nuevo haber, utilizaremos también... Pero las acciones están... ¿Te acordás que el año pasado se votó en el Congreso, el kirchnerismo votó la protección de las acciones? Que lo que decía el proyecto es que se necesitan 2/3 de ambas cámaras para que se apruebe la venta. Ustedes deberían convencer a 2/3 del Congreso, de Cámara de Diputados y de Senadores. Hoy sería difícil. Muy difícil. No, porque si se reforma la ley que determinó ese requisito, esa ley se reforma con mayoría simple. Es reformar una ley. Es reformar una ley, exacto. Sí. A ver, Emilio, ¿y a dónde querés llegar vos con tu gestión? Vos sos un tipo joven, ¿cuántos años tenés? 39. Sos un tipo joven, ¿dónde querés llegar con tu gestión? Es cierto que ANSES ha sido la plataforma, coincido con lo que decía Polimeni, del lanzamiento político Vudú, Massa y Bocio. Sí, Bueno. de personajes que después se quedaron, algunos más tristemente célebres que otros, pero eso lo podemos discutir. Pero sabés que es un lugar muy importante y muy delicado y muy sensible también. Sí. En este momento estamos concentrados con el equipo, tenemos un equipo grande, no solo dentro de ANSES, sino también tenemos un gabinete social con el cual nos reunimos todos los lunes, dedicamos unas horas todas las semanas para pensar en la política argentina y sobre todo en las políticas sociales. Esa es nuestra obsesión hoy, que los argentinos vivan mejor, bajar los niveles de pobreza que tenemos, que los jubilados vivan mejor, que no tengan que seguir haciéndole juicio al Estado, que tengan una protección, un piso mínimo, sobre todo en los dos momentos de la vida donde más ayuda necesitamos del Estado, que es o cuando somos muy viejitos o cuando somos muy jóvenes. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos